Hola amigos, en este video tutorial voy a continuar con la parte de la planeación de la plataforma Collage. Para ello, quiero explicarles simplemente los tipos de actividades de evaluación y la forma como se clasifican estos tipos de actividades. Pues bien, para esto vamos inicialmente a acceder a la plataforma. Recordemos que para acceder a la plataforma se recomienda siempre el uso del navegador Chrome, y para esto debemos tener a la mano siempre nuestro ID de ingreso y nuestra contraseña. Bien, una vez ingresemos nuestras credenciales de acceso, se carga en nuestro sistema, en la parte superior, el menú operativo, y en él encontramos el módulo de gestión académica. Ya sabemos que desde el módulo de gestión académica podemos desarrollar todas las tareas necesarias para las cuales usamos la plataforma. Al expandirlo encontramos mis cursos, mi horario, mis inconsistencias. Presionamos clic en mis cursos y al hacerlo se carga el panel de control de cursos. Aquí encontramos cálculo de once y trigonometría de décimo, que son los cursos que este docente tiene asignados en este momento. Y recordamos que este panel se encuentra conformado, además del conjunto de cursos, cada curso tiene el conjunto de comandos necesarios para todo el proceso de planeación y evaluación que debe desarrollar el docente utilizando la plataforma Collage. El objetivo de este video tutorial es enseñarle al docente la forma en la que se clasifican los diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Recordemos que en el video tutorial anterior realizamos un proceso de planeación en el cual elegimos simplemente un par de actividades normales. Hoy vamos a profundizar en los otros tipos de actividades. Bien, cuando realizamos un proceso de planeación, podemos utilizar dos caminos. Uno es ir directamente al módulo de planeación, el que se encuentra a partir de este comando planear, que al presionarlo nos permite acceder a todas las actividades de cálculo de once y a la forma como se integran con los criterios de desempeño, los contenidos temáticos, los ejes articuladores. El otro camino es hacer la planeación directamente desde este panel, agregando las actividades aquí, las competencias, los ejes articuladores, los contenidos temáticos y demás. Veamos. Al presionar clic en el comando planear, como lo vimos en el video tutorial anterior, se abre esta pestaña desde la cual podemos realizar todos los procesos de planeación de actividades. Al hacerlo, para hacerlo simplemente presionamos clic en actividad y posteriormente desplegamos los diferentes tipos de actividades que hay. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de actividades? Como vemos, encontramos un primer subgrupo en el que aparece la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Posteriormente, aparece otro grupo que va desde la evaluación escrita hasta la opcional, siendo la opcional una categoría distinta.
Luego encontramos el conjunto de evaluaciones desde evaluación del 10% del final hasta evaluación del 50% del final. Y finalmente encontramos la ambientación, las actividades de ambientación y las actividades de implementación. Como podemos ver en esta presentación, las actividades de ambientación y de implementación son actividades que se consideran actividades de apertura o de motivación. No se consideran actividades de evaluación del desarrollo de competencias. Son actividades que puede realizar el docente simplemente para lograr el desarrollo de las competencias, pero que no evalúan. Con ellas se logra el desarrollo o afianzamiento de los estándares. Se hacen en momentos de planeación, se meten dentro del cronograma de clases, pero no cumplen procesos de evaluación. Luego de estas dos, encontramos las actividades de seguimiento, es decir, las actividades que sí están sujetas a calificación y que sí forman parte del proceso de evaluación del desarrollo de los estándares. Estas actividades se clasifican en tres grupos. El primero es el conjunto de actividades normales. Estas actividades normales son la evaluación escrita, el trabajo individual, el trabajo grupal, el trabajo en grupo, la evaluación oral, la exposición y la evaluación opcional. Cada una de estas actividades deben estar relacionadas con contenidos y con estándares. Es decir, al crear una de esas actividades, en este panel de planeación debemos elegir a partir de los ejes articuladores correspondientes, por ejemplo en el caso del grado 11, digamos pensamiento numérico, a partir de los ejes articuladores los estándares correspondientes. Y a partir de los contenidos generales, los contenidos que se relacionen con esas actividades. La única diferencia entre estas actividades y la actividad opcional es que si el profesor olvida calificar o el estudiante no pasa un trabajo de estos una vez planeado y el profesor por ende no lo califica, el sistema automáticamente le genera un 1 y lo promedia con las demás notas que tenga el estudiante. Mientras que si la actividad es una actividad opcional, si el estudiante recibe calificación por ella, esa nota se promedia y le puede ayudar al estudiante a mejorar un proceso de evaluación. En cambio, si un estudiante no recibe calificación por una nota opcional, es como si la actividad opcional no estuviera relacionado con él, no le afecta la nota que tenga. Además de esto, de este tipo de actividades dentro de la que encontramos también la evaluación escrita, que es una evaluación escrita sobre un estándar o un contenido o un conjunto de contenidos determinados, nos encontramos las evaluaciones finales. La diferencia entre las actividades normales y las actividades de evaluación final es que las actividades normales están relacionadas con estándares y con contenidos. Estas evaluaciones finales, no. Estas evaluaciones finales, por ser finales, cubren todos los contenidos y todos los estándares que se hayan trabajado en el proceso de planeación del periodo académico que se esté evaluando. Por lo tanto, en un proceso de planeación no es necesario asignarles ni estándares ni contenidos. Simplemente, en el proceso de planeación de una actividad de estas, se presiona clic en este más, en el panel de planeación, y una vez se carga la ventana correspondiente, elegimos evaluación final, el periodo al que corresponde, le asignamos el nombre y ya está. No hay que hacer nada más. Una vez generada esa actividad, procedemos a asignarle el grupo.
Y eso es todo. Con eso ya tendríamos asignada una evaluación final. Entonces, las actividades normales las planeamos como vimos en el video tutorial anterior. Las actividades de evaluación final y actividades de auto, hetero y coevaluación simplemente no se les asignan. Sí se les asigna grupo, pero no se les asigna ni estándares ni contenidos. Una observación importante es que para poder crear en el sistema sin generar errores actividades de auto, hetero y coevaluación, debe por lo menos haberse generado una actividad normal, porque no podemos generar procesos de autoevaluación sin antes haber elaborado ningún otro mecanismo de evaluación. Con esto podemos decir que nos queda claramente explicado cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de actividad que se pueden crear en la plataforma. Recordemos, las actividades normales necesariamente deben tener relacionados estándares y contenidos como lo vimos en el video tutorial anterior. Las actividades de evaluación final solo deben tener asignados los grupos a los que corresponden estas evaluaciones y las fechas. Las actividades de hetero y coevaluación se deben crear en el sistema después de crear por lo menos una actividad normal y tampoco requieren la vinculación de estándares o contenidos. Finalmente, una vez tengamos lista la planeación en el sistema, desde el mismo panel de cursos, desde mis cursos, podemos consultar los procesos de planeación o los planes de estudios. En el caso, por ejemplo, de cálculo de 11, en este panel presionamos clic en grupos. Y al hacerlo, nos sale de nuevo un menú contextual en el que podemos, como en este caso solo tengo asignado 11.5, podemos ver todos los elementos necesarios para la gestión académica en 11.5. Desde valorar, que es la forma de calificar las actividades de aprendizaje, hasta planeación. Miremos por ejemplo las valoraciones. En el momento en el que yo presiono valorar, el sistema me trae todos los estudiantes de ese curso y las 4 actividades que en este momento están planeadas. Si yo ubico el mouse sobre la primera actividad, me dice que la primera es una actividad de consulta, la segunda es un ejercicio inventado, la tercera es el taller de repaso número 1, ¿recuerdan? El que creamos en el video tutorial anterior. Y la cuarta es la evaluación de repaso que creamos en el video tutorial anterior. En este momento, los estudiantes me aparecen con un fondo rojo porque no tienen ninguna calificación en el sistema. Pero si yo cojo a la estudiante Juliana Castaño y le califico, solo para calificar presiono clic y escribo la valoración correspondiente. Incluso puedo desplazarme con el teclado y escribir la valoración correspondiente. En el momento en el que yo vuelva a cargar esta lista, miren, me devuelvo a mis cursos, le digo valorar de nuevo. Miremos que Juliana ya no me aparece con un fondo rojo porque es una estudiante que ya no está perdiendo la asignatura. Recordemos, para valorar simplemente, si quiero saber qué actividades, ubico el cursor encima del número y me aparece el nombre de la actividad que estoy calificando. Y posteriormente voy moviendo el puntero del mouse y de esta manera voy calificando. Lo puedo hacer también con el teclado. En este momento lo estoy haciendo con el teclado. Me desplazo con el teclado como si fuera una hoja de cálculo normal. Y voy por acciones correspondientes. Muy bien. Volver
y al volver regreso al panel de administración académica o gestión de grupos. Ahí estamos. Desde este panel de gestión de grupos, también puedo ver o consultar la planeación. Para eso presionamos clic en el comando planeación y al hacerlo nos trae a esta página en la que podemos ver todo el proceso de planeación que se ha hecho hasta el momento. Las 5 actividades que están planeadas. La primera es una tareas de consulta, unas lecturas, unos ejercicios y las 2 actividades de aprendizaje que planeamos en el video tutorial anterior. Aquí podemos ver las fechas en las que se van a desarrollar estas actividades, el tipo de actividad que es, los contenidos que están relacionados y los estándares correspondientes. Pues bien, hasta aquí podemos dar por terminada la etapa de planeación académica en la plataforma Collage. Nos veremos próximamente en otro video tutorial. Muchas gracias.